Sabemos también que para hacer frente a ciertas inflamaciones hacen falta ciertos elementos que, si no se absorben por el tubo digestivo, no se hace frente a estas inflamaciones. En la depresión, por ejemplo, hay una inflamación cerebral. Por eso es tan bueno en la depresión tomar los factores omega. Qué curioso. El síndrome de intestino permeable, muy propio de estados de tensión muy mantenidos, favorecen el ataque del organismo, el ataque del sistema inmune al propio organismo, porque entran desde el tubo digestivo elementos tóxicos que generan reacciones, y parece que es uno de los factores causantes de lo que se llama inflamación generalizada. Es decir, claro que hay datos. Ahora, no nos vayamos a esto es la única cosa que genera esto. No, esto es uno de los factores que genera eso. A tu izquierda. ¿A qué quieres seguir preguntando? Va. Hola, buenas tardes. Hola. Carmen soy. Yo en realidad no quiero hacer una pregunta, pero quiero darle las gracias. Porque llevo ya bastantes años. Yo soy pedagoga, pero me he centrado en trabajar la neurofuncionalidad. Y trabajo en equipo con otras personas, y una de ellas es una doctora en bioquímica especializada en fisiología de la nutrición, en inmunonutrición. Llevamos años trabajando con niños TDAH, con algún autismo, aunque no es lo que más tratamos, y trabajando a través de tratarles pues disbiosis intestinales, problemas de metabolismo de proteínas, de algunas, no es todas, como usted muy bien decía, no es café para todos, no, cada uno tiene el problema con una. Y esos niños mejoran notablemente, porque mejora su sistema inmune, mejoran los niveles de neurotransmisores, los problemas de metabolismo de las proteínas, de estas proteínas, le llevan a alterar los niveles de serotonina, por ejemplo, y otras, que ahora no me voy a parar. Pero yo solamente le quería dar las gracias, porque es que es la primera vez que oigo a alguien decirlo tan bien, tan claro, y desde el campo de la medicina. Muchísimas gracias. Gracias, Carmen. Yo creo que lo que hacen ustedes es maravilloso, porque lamentablemente el campo de la educación se nos llena la boca de grandes palabras, pero no parece que importe en la medida que tendría que importar. Y lo que está comentando Carmen, que creo que es clave, es lo que hoy en día nos estamos dando cuenta, por lo menos cualquier persona que tenga un poco de ganas de abrir la mirada, que es que todo está conectado. Que eso de que el tubo digestivo está por ahí, el cerebro por ahí. Para que nos hagamos una idea, los estudios que se han hecho en cadáveres, hace poco estuve con un matemático que le interesa mucho este tema, los estudios que se han hecho en cadáver utilizando técnicas de computación muy sofisticada, han demostrado que si todos los nervios de nuestro organismo se pusieran juntos, los gordos, los finos, los cortos, los delgados, en un ser humano, la distancia serían 40.000 kilómetros. ¿Cómo es posible que con 40.000 kilómetros de nervios podamos pensar que no está todo conectado? Es que podríamos dar la vuelta entera a la Tierra sobre nuestros propios nervios, una nueva forma de viajar. Claro, es que estamos tan obsesionados con lo que damos de fuera y valoramos tan poco lo que hay dentro. Bueno, gracias por el comentario, Carmen. Sí, bueno, me llamo Alfonso y sí. Enhorabuena, Mario, nos ha encantado. Gracias, Alfonso. Hola. Y bueno, mi duda es, sí creo mucho en salir de la zona de confort, creo mucho en los retos, de hecho siempre me marco retos y es que se disfrutan además, pero me ha quedado una duda ante cuando tú estás fuera de la zona de confort y asumiendo un reto en ese momento, sí tiene un componente de estrés muy gratificante porque superar un reto
es lo que más también yo creo que serotonina, endorfinas y de todo tiene que producir porque es muy bueno. Pero esa duda es un poco contrariedad, ¿no? Fuera del control, fuera de la zona de control, entonces estrés, el estrés afecta. Muy bien. Y esa es la duda. Muchas gracias, y enhorabuena. Bueno, gracias, Alfonso. Es una magnífica pregunta y si no hubiera existido el profesor Hanseli, no podríamos contestarla. Pero como el profesor Hanseli ha existido, podemos contestarla. El profesor Hanseli, húngaro, se formó como médico en Checoslovaquia, en Praga, su padre era médico, y revolucionó nuestra comprensión del estrés. Y lo que dices tú, Alfonso, es absolutamente así. Cuando una persona sale de la zona de confort, directamente se encuentra con un mundo VUCA, volátil, incierto, complejo. Y automáticamente se ponen en marcha los mecanismos del estrés. Automáticamente. Bien. Gracias a que vivió Hanseli, sabemos que hay dos formas de estrés, no una. Una se llama eustrés y la otra se llama distrés. Cuando se activa el distrés, por ejemplo, suben dramáticamente las cifras de cortisol. Sin embargo, cuando se activa el eustrés, sube fundamentalmente la adrenalina. El cortisol llega a matar neuronas, cosa que la adrenalina no hace. Son dos mecanismos de tensión donde uno de ellos está siendo negativo y otro de ellos está siendo propulsivo. ¿Cuál es la clave mental para estar en eustrés en lugar de estar en distrés? La fe en ti y en tus posibilidades. En 1906 gana un premio Nobel alguien único en la historia. Nació en 1855, murió en 1934. Murió en 1934, Hoy se le cita por año en los journals de neurociencias una media de 500 veces. ¿A quién que murió en 1934 se le cita 500 veces? Don Santiago Ramón y Cajal. Cajal intuía que cuando ante un mundo VUCA, que entonces no se llamaba VUCA, un mundo incierto, complejo, tú seguías creyendo en ti mismo y en tus posibilidades, había cambios en el cerebro. Y su frase era: todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Aquí es donde la mente está sobre la materia. El software altera el hardware. Tú sales de la zona de confort diciendo: a ver qué pasa si consigo esto, y entonces entras en el distrés. Pero si sales de la zona de confort no diciendo si pasa esto, sino cuando pase esto, mi vida dará un giro. Entonces te caerás y te levantarás, te caerás y te levantarás. Y entonces tu cerebro sí se está reinventando, cosa que ya definió Cajal hace tantos años. Esa es la diferencia. ¿Qué ocurre? Que mucha gente sale de la zona de confort, pero no tiene una visión inspiradora. No cree en sí misma ni en sus posibilidades. No se siente apoyada por ninguna persona que le esté diciendo: ánimo, tú puedes. Y entonces al final tiran la toalla no porque no puedan, sino porque creen que no pueden. La diferencia es: cuando tú estás en distrés, estás en la zona de hundimiento. Cuando estás en eustrés, estás en la zona de estiramiento. Buenas tardes, Mario. Gregorio, sí. Dime. Gregorio, sí. Con tu permiso me gustaría compartir con Por favor. el resto de los asistentes que te conocí en un momento en el cual estabas gestando el libro. Era una fiesta en un jardín fantástico, sí, y Santiago, estábamos allí. Sí. Y el entusiasmo y la ilusión y las ganas que tenías o que tú transmitías en aquel momento, no me extraña que el libro al final haya tenido, hayas dado a luz a este libro, y me imagino que también el éxito que va a tener. Enhorabuena y te felicito por ello. Muchas gracias. Mi pregunta viene un poco por esto que has contado acerca de cómo escribiste el libro. Es decir, hay un periodo de 6 meses que no te sale, y luego de repente, en un momento, en unas horas, te sientas al ordenador y te salen los 2 primeros capítulos, y luego en muy corto espacio de tiempo, quiero recordar que has dicho 2 meses, 2. te sale el libro entero.
¿cómo o qué explicación tiene ese momento en el cual, qué es lo que ocurrió para que se produjera ese hecho? Y no quiero condicionar la pregunta, pero he tenido la sensación como si hubieras conectado con una mente universal o que el libro te hubiera sido dictado o canalizado. Pero probablemente no va por ahí tu respuesta. Me gustaría conocer tu opinión. Bien, el proceso de la creatividad, que es de todos nosotros, vamos, escuchadme, esto es importante. Es imposible ser persona y no ser creativo. Es imposible. Si no estáis experimentando la creatividad en vuestra vida, no es porque no la tengáis, es porque no estáis accediendo a ella. Y normalmente nuestra forma de educarnos es lo que la bloquea. De hecho, hace muchos años el director del Instituto del Cerebro de Milán dijo: genio se nace y imbécil se llega. Y una persona levantó la mano y dijo que hay entre medias, dijo el sistema educativo, del que somos parte todos, ¿eh? O sea, nuestra forma de educarnos, o sea, lo que es el juego, lo que es la exploración, pero por favor, nuestro propio refranero, la curiosidad mató al gato. Pobre gato, virgencita, que me quede donde estoy. Uf, más vale pájaro en mano que ciento volando. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Por favor, ¿quién se va a atrever a asomar la nariz fuera de la zona de confort? Te la cortan, ¿sabes? Entonces, bueno, ¿qué quiere decir? Quiere decir que nuestro sistema no favorece que emerja la creatividad. El Valle de la Muerte en California es uno de los sitios más peligrosos del mundo. La gente no debe salir del coche porque de vez en cuando pasan ambulancias con sueros, pues encuentran a la persona que sale ahí y dice: uy, esa piedra tan bonita, porque claro, ahí no ves una rama, pero esa piedra tan bonita. Y en el camino se deshidratan sin darse cuenta y entran en shock, empiezan a alucinar. Bien, el Valle de la Muerte un año apareció cubierto de flores. La pregunta es: ¿cómo es posible? Porque en años, habían pasado muchos años y la primavera anterior había llovido. Es decir, las semillas siempre están. Bien, ahora el proceso creativo. El proceso creativo tiene 4 fases. La primera es la fase de preparación. La fase de preparación, en mi caso, es lo que hice yo. Darle al coco lo que podía, seguir investigando en mitología, en filosofía clásica, etcétera, etcétera, dándole vuelta a vuelta. Esto es un trabajo del hemisferio izquierdo del cerebro. Es un trabajo de rata de biblioteca. Es un trabajo de codos. Es un trabajo cero jugoso. Pero es un trabajo imprescindible. Ahora, si tú a esta preparación le pones un ingrediente que es pasión, interés, confianza, el hemisferio izquierdo está mandando la información al hemisferio derecho. El hemisferio derecho es la puerta al inconsciente, por tanto tú no sabes que está pasando nada ahí, porque no eres consciente. Nosotros somos conscientes por el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho es el hemisferio inconsciente. Entonces el hemisferio derecho se dedica a unir cosas que el hemisferio izquierdo nunca uniría. Vamos, al hemisferio izquierdo lo que le interesa es: le das esta botella y el tío empieza a mirar la botella. Color azul, la describe, peso tanto, tiene una etiqueta de color plateado. Tú le das al hemisferio derecho la moneda y pasa de eso. Al hemisferio derecho le interesa saber cómo la moneda se conecta con el micrófono, cómo con el cartel, cómo con el bolígrafo. Lo que le interesa es unir puntos, el famoso connecting the dots de Steve Jobs. Entonces, esa información la va pasando al hemisferio derecho. Entonces el hemisferio derecho hace lo que se llama un proceso de incubación. Es un proceso del cual uno no tiene ni idea, pero que está sucediendo. Cuando el hemisferio derecho ha conseguido la narrativa, en mi caso, yo no sé que la he conseguido porque es inconsciente. Y entonces te la lanza. Ha descubierto que hay una narrativa y la tiene entera. La tiene ya entera, o sea, ya ha construido la novela dentro y tú no tienes ni idea. Y te la lanza, que es lo que se llama la fase revelación. Claro, la fase de revelación te pilla por sorpresa porque parece efectivamente que hay alguien que te lo está dictando. ¿Por qué te parece que te lo está dictando? Porque está fuera de la consciencia habitual. Y por eso, la mayor parte de las veces, cuando se la lanza al hemisferio izquierdo dice: pero qué raro es esto. Por eso, después de escribir 2 capítulos, me quedé tan perplejo que dije: yo no sé si esto
tiene un valor o no. Y por eso lo mandé a que lo evaluaran. Y me podrían haber dicho, mira, maestro, es una cosa de lo más rara. ¿Qué pasa? Que muchas veces llega ese fenómeno del hemisferio derecho, pero el hemisferio izquierdo, que está acostumbrado a seguir patrones rígidos, lo descarta. Y luego el tema, yo no creo en los mediums. O sea, no digo que no existan, pero no es mi mundo. Pero yo creo y me siento profundamente feliz de poderlo manifestar, que el ser humano tiene una dimensión espiritual, que tiene una dimensión trascendental, que su dimensión biológica es importantísima, pero un ser humano no se puede explicar solo desde la biología. Entonces, ¿se conecta con algo otra dimensión? Es posible que sí, pero no es que haya alguien que te lo esté dictando, sino que conectas con algo que es parte de lo que eres, que es más íntimo que uno mismo. Y por eso, esa dimensión está clarísimamente reflejada en el libro. Es una dimensión sin dogmas, no es una dimensión de esto es lo que hay que hacer, sino de una posibilidad de relacionarse con dimensiones profundas de la persona. Ese es el fenómeno como hoy se conoce. Y además, cuando se han hecho resonancias funcionales magnéticas, se ha visto que en lo que se llama el momento de descubrimiento, el momento de revelación, se llama el momento ajá, el momento eureka, se ha visto un tren de ondas ultra rápidas, se llama tren de ondas gamma, saliendo de la circunvolución temporal superior del hemisferio derecho. Muchas gracias. Nada. Sí, Jesús María. Buenas tardes. Hola. Muchas gracias. Nada. Iba a hacer una pregunta, pero antes una reflexión al hilo de... Es decir, que entonces el folio en blanco es un mito. La tabula rasa. No, cuando se dice que alguien quiere escribir algo y tiene miedo al famoso... a colocarse delante de un folio en blanco. El miedo al folio en blanco. Yo creo que eso es muy real. Yo creo que eso es muy real. O sea, vamos, yo creo que el folio en blanco es un enorme desafío para cualquier escritor, porque te está poniendo ante una situación de profundo vacío. No tienes nada que hilar. Y al menos en mi experiencia, eso es lo que yo me he encontrado. O sea, yo en la novela, prácticamente el folio en blanco duró 6 meses. Lo que pasa es que luego no salieron trocitos, salió la novela entera. Sí es verdad que hay personas, Jesús María, que llevan peor el folio en blanco que otras. Sí es verdad que hay personas que son especialmente creativas con el folio en blanco y hay otras que son más creativas cuando el folio ya no está un poco más lleno. Eso sí es verdad, pero yo al menos, como lo viví yo, 6 meses folio en blanco. Y ahora la pregunta que iba a hacer. ¿Se planteó en algún momento escribir esta novela en primera persona? ¿En primera persona como una biografía? No. Sí, como narrador en primera persona, en lugar de ser un narrador, como decía Juan anteriormente, omnisciente, es decir, que está planeando por encima de la novela. Si se planteó escribirla como... ¿Sabes lo que pasa? Es una gran pregunta, Jesús María. Es que yo no tenía ni idea de cómo escribirla, por tanto no me planteé cómo hacerlo. Yo sabía que quería hacerla, sabía por qué quería hacerla y no me planteé. Es más, después de escribirla, que fueron 2 meses, me pasé pues 6 o 7 meses puliéndola. Y en esos 6 o 7 meses me compré todos los libros que pude encontrar buenos sobre cómo se hace un género de ficción. Y entonces empecé a entender eso, de que había narrador en primeras, no tenía ni idea. Y de hecho corregí algunas cosas en base a lo que leí. Pero yo me quedé, lo digo de corazón, o sea, no tenía experiencia, me quedé sorprendido de que muchas de las cosas que decían yo ya las había puesto. ¿Cómo es posible que las hubiera puesto si no tenía el cómo? Esto es lo que os quiero transmitir. El cómo está dentro de cada uno. Pero es nuestra gran excusa para no ponernos en marcha. Como no sé, no lo puedo hacer.
Lo que la vida nos exige es tener un qué y un por qué potentes. El cómo sale de una forma que a uno mismo le genera sorpresa, asombro e incluso transformación. Hola, buenas tardes. Soy Antonio. Bueno, por un lado, usted menciona, digamos, la necesidad de salirse de la zona de confort, ¿no?, para progresar en la vida, aunque por otro lado también ensalza el valor de permanecer en la zona de confort, el sentirse querido y demás, ¿no? Entonces, podría parecer que uno de los caminos en la vida podría ser el pasar de una zona de confort a la siguiente, siendo la siguiente mejor que la anterior, y que el cauce para hacerlo sería salirse de la zona de confort, ¿no? Entonces, lo que a mí me interesaría es tener su opinión en cuanto a cómo salirse de esa zona de confort, si es a través de pequeños pasos, si es a través de grandes cambios, procesos de estrés, digamos, muy significativos o menores, un progreso continuo. Si yo he mostrado una contradicción, he cometido un error en explicarlo. Vamos a ver. Una zona de confort, la zona de confort no es ni buena ni mala, da lo que da. Da lo que da. O sea, si yo me estoy comiendo un plato de paella no es ni bueno ni malo, pero da lo que da. Arroz, gambas, alcachofa, lo que sea. Lo que no me da son callos. Entonces, la zona de confort da lo que da. ¿Qué da la zona de confort? La zona de confort da sensación de familiaridad. Punto pelota. ¿Por qué digo de familiaridad y no digo de confort? Porque hay gente que está en su zona de confort y está muy fastidiada. ¿Pero qué pasa? Que es familiaridad, más vale malo conocido que bueno por conocer. Esa zona de confort, ¿cómo se construye? Se construye porque nos da la sensación de seguridad, nos da la sensación de control, inspira. Ves un ejemplo de vida, un comentario, una lectura, que hacen que se agiten esas cuerdas que todo corazón humano tiene y dices, hay un mundo de posibilidad que me estoy perdiendo. La tercera es la meditación, un camino sorprendente y que automáticamente te lleva fuera de la zona de confort, pero que lleva un cierto trabajo. Entonces, es lo que haría. ¿Qué quiere decir? Que si una persona no tiene hambre de crecer, hambre de descubrir, o no está en una situación lo suficientemente mala como para que esté harta de estar harta, la zona de confort tiene tantísimo poder gravitacional que no saldrá, salvo que la vida le saque. Cuando la vida saca de la zona de confort, te puede sacar por una enfermedad, te puede sacar por un despido laboral, te puede sacar por 1000 cosas. Hoy en día la zona de confort, ya sabéis que está volando, porque estás cada deporte saliendo. La persona fuera de la zona de confort puede experimentar dos cosas, o los mecanismos de encogimiento, irascibilidad, huida, bloqueo, o confiar en que es su oportunidad para crecer. Dependiendo de la lectura que haga, así el cerebro funcionará. Eso es lo que te diría. Entonces, nunca se sale desde la neutralidad, al menos en mi experiencia. ¿Por qué? Porque las paredes de la zona de confort están hechas de un material muy especial que se llama el miedo. Y por eso necesitas una palanca emocional lo suficientemente potente como para superar el miedo. Si no estás harto de estar harto, o no hay una suficiente inspiración, una visión lo suficientemente atractiva como para que tire de ti, difícil que se salga de la zona de confort. Ahora, siguiente pregunta que has hecho. ¿Bruscamente o poco a poco? Yo creo que es muy bueno irse entrenando constantemente en considerar que la incertidumbre también puede ser un espacio para estar a gusto e ir poco a poco estirándola. Pero hay veces en las que no te puedes dar el lujo de decir, bueno, voy a dar pequeños pasitos, sino que lo das o te quedas atrás. Bueno, nos pasaríamos la tarde entera, Mario, contigo. 2 preguntas más y Borja y Elena. Mario manda. Borja, una pregunta, Mario. En tus libros y también en el discurso de otras personas que
nos ilustran con visiones como las que tú compartes, hablan de reinventarse, ¿vale? Pero a mí, con lo que has contado en la novela, me ha sonado a redescubrirse. Sí. Y estoy aquí. ¿Nos reinventamos o nos redescubrimos? ¿Nos reinventamos o nos redescubrimos? Y bueno, me he contestado, redescúbrete que eres un desconocido para ti. Pero, ¿tú qué piensas? Sí. Vamos a ver, el lenguaje muchas veces se queda corto para explicar lo que son experiencias. Si tú te comes un melocotón, Borja, yo no he probado un melocotón en mi vida, ya puedes escribir un tratado sobre el sabor del melocotón y a mí no me va a llegar. Intelectualmente lo entenderé, experiencialmente no lo podré vivir. Cuando yo escribí Reinventarse, tu segunda oportunidad, lo escribí pensando en aquellas personas que creían que estaban determinados a una forma de ser y de estar en el mundo y se sentían incapaces de superar eso. El concepto reinventarse es un concepto de recrearse, muy basado en la neurociencia afectiva, es decir, reinventar tu cerebro es recrear un nuevo cerebro, recrear capacidades, recrear recursos internos. El Guardián de la Verdad es un libro efectivamente para... La consecuencia natural es la reinvención, pero el camino es el que has dicho tú, es el de reconocerse, que quiere decir volverse a conocer. Cuando tú te reconoces, ves una dimensión tuya que no sabías que tenías, inevitablemente los 60 trillones de células se reconocen también. Entonces se produce un fenómeno de reinvención. Este es un libro, en mi caso, en mis medidas, de mucha mayor madurez que Reinventarse. Para mí. Micrófono. Muchas gracias y enhorabuena. Y solamente me queda una duda. Bueno, muchas. Si vieran pero las que tengo yo. Muchas. Un oponente es el propio ego. ¿Cómo se vence el propio ego? Primero voy a definir lo que yo conozco que es el ego. Luego voy a decir brevemente lo que considero que es absurdo hacer con el ego. Y lo tercero, voy a comentar cómo creo que se trasciende el ego. Yo creo que el ego es una creencia sumamente profunda en el corazón humano, que es profundamente errónea y que genera de por sí un sufrimiento increíble. Creencia que ya intuyó alguien de la talla de Albert Einstein. ¿Qué es, en mi experiencia, el ego? Para mí el ego es una creencia de separación. Yo estoy separado de ti, estoy separado de vosotros, estoy separado del mundo. Y al sentirme separado, me siento en peligro, me siento amenazado. Con lo cual, mi forma de filtrar la realidad es a través de las gafas de la amenaza. Curioso que Albert Einstein, tan amante de las preguntas, dijo, hay una pregunta que es la más importante que un ser humano se ha de hacer. ¿Vivo en un universo hostil o amigable? Una persona que cree en la separación con la vida, inevitablemente vivirá. Una persona que se siente amada profundamente por la vida y parte de la vida, pensará que vive en un universo amable. Y cuando le pase algo que no le gusta, en lugar de decir soy un desgraciado, quien va contra mí dirá algo aquí, aunque no sea fácil, me lleva a aprender. ¿Qué puedo aprender? Hemos movido algo profundo.
¿Cómo se trasciende el ego? Desde mi punto de vista, solo desde el amor al otro, que parte por la generosidad. Cuando tú haces algo por los demás, porque los demás te importan. Cuando crees en ellos, les valoras y les quieres, aunque no les conozcas. Esto no lo puede superar el ego. ¿Qué creo que no hay que hacer con el ego? Luchar contra él. El ego es oscuro. Vamos a ver, Albert Einstein, profundísimo metafísicamente, al menos desde mi punto de vista, decía, el frío no existe. La gente decía, no ha existido el frío, el frío. No. Si yo digo no pasa nada, pero si Albert Einstein dice no. Atención, eso es otra cosa. Dijo, el frío no existe, es la ausencia de calor. La oscuridad no existe, es la ausencia de luz. Si yo me empeño en sacar la oscuridad de una habitación, me voy a desgastar inútilmente. Lo que tengo que hacer es meter luz. Entonces, el ego no se lucha contra el ego se desvanece en cuanto metes amor. Hay 3 tipos de amor, según la definición griega: eros, filia y agape. Y están muy representados aquí. Eros es el amor romántico por tu pareja, por alguien que te gusta. Filia es por tus hijos, por tus amigos. Y agape es amor como elección, no como sentimiento. Tratas a una persona con cariño, aunque no lo sientas, pero eliges vivir así. Para mí es el sumum de la libertad. Entonces el ego se va desvaneciendo. ¿Qué ocurre? Que como todos vivimos, yo el primero, inmersos en el mundo del ego, para el ego, dar es perder. No puede entender esto. Pero aquellas personas en su vida que son de verdad generosas porque le importa a la otra persona, la vida les lleva a otra dimensión. Y experimentan lo que de verdad es la felicidad, que es distinto del bienestar subjetivo. Don Alfonso López Quintas suele decir, el bienestar es lo que colma los sentidos, la felicidad es lo que colma el corazón. Y yo lo suscribo plenamente, por supuesto. Mario, muchísimas gracias.